Buen día compañeros, somos el grupo A2. En esta ocasión les vamos a dar a conocer la sección número 26 y número 33. Para empezar tenemos la sección 26 que son pagos basados en acciones. En el alcance nos dice que esa sección se aplicará a la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo. En una transacción con pagos basados en acciones, en este caso puede liquidarse por otra entidad del grupo en nombre de la entidad que está recibiendo los bienes o servicios. En el reconocimiento nos dice que una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción de pagos basados en acciones al momento de obtener los bienes o cuando se reciban los servicios. Y también reconocerá el incremento en el patrimonio cuando esos bienes o servicios se hayan adquirido en una transacción de pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. O se reconocerá como pasivo cuando esos bienes o servicios se hayan adquirido en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo. Y la sección nos dice que cuando los bienes o servicios que han sido recibidos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para ser reconocidos como activos, en este caso la entidad los reconocerá como gastos. En el reconocimiento, cuando existen condiciones para la consolidación de la concesión, nos dice que si los pagos basados en acciones que hayan sido concedidos a los empleados se consolidan inmediatamente, en este caso no se requerirá que el empleado complete un periodo de servicio antes de adquirir el derecho sobre esos pagos basados en acciones. En caso contrario, la entidad supondrá que han recibido los servicios prestados por el empleado como una contraprestación de los pagos basados en acciones y reconocerá esos servicios recibidos en la fecha de concesión. En la medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, en el principio de la medición nos dice que en transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que ese valor no pueda ser medido con fiabilidad. En este caso, se medirá ese valor y el incremento en el patrimonio al valor razonable de los instrumentos de patrimonio que la entidad haya concedido. En las acciones, nos dice que una entidad medirá el valor razonable de las acciones utilizando una jerarquía que se basa en tres niveles. El primero es si hay disponible un precio de mercado que sea observable para los instrumentos de patrimonio concedidos. El segundo es si no, en este caso, si no hay disponible un precio de mercado observable, se medirá el valor razonable de los instrumentos de patrimonio que hayan sido concedidos utilizando datos de mercado observables que sean específicos de la entidad. Y por último, si no hay disponible un precio de mercado que sea observable y que resulte impracticable obtener una medición fiable del valor razonable, en este caso la entidad medirá indirectamente el valor razonable de las acciones utilizando un método de valoración que utilice datos de mercado para estimar, en este caso, cuál sería el precio de esos instrumentos de patrimonio en la fecha de concesión. Gracias, compañeros. Otro tema relacionado con la medición de transacciones con pagos basados en acciones, pero que se liquidan con instrumentos de patrimonio, serían las opciones sobre acciones y los derechos sobre la revaluación de acciones. En este caso, la entidad va a medir el valor razonable tanto de las opciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones utilizando la jerarquía de medición por niveles. La sección nos da a conocer tres niveles. El primero sería si hay disponible un precio en el mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos por la entidad, va a usar ese precio para medir el valor razonable. El otro nivel sería si no hay disponible un precio en el mercado observable, va a usar datos de mercado observables pero que sean específicos para la entidad. Y el tercer nivel consiste en que si no hay un precio observable en el mercado, pero tampoco hay un precio específico para la entidad, la medición se va a hacer de manera indirecta, es decir, utilizando un modelo de valoración de opciones. Otro tema relacionado serían las modificaciones en los plazos y condiciones con los que se concedieron los instrumentos de patrimonio. En este punto, la entidad puede hacer modificaciones, pero la sección nos indica que hay modificaciones que benefician al empleado y otras que no lo benefician. Entre las que lo benefician serían cuando aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio que concedió la entidad. En este caso, la entidad incluirá el valor razonable incremental como contraprestación de los instrumentos de patrimonio que concedió. Entre las modificaciones que no benefician al empleado serían cuando se reduce el valor razonable total del acuerdo con pagos basados en acciones.
En este caso, la entidad va a continuar contabilizando los servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos de patrimonio concedidos, como que si la modificación no se hubiera hecho. Otro tema serían las transacciones con pagos basados en acciones, pero que se liquidan en efectivo. En este caso, inicialmente una entidad va a medir los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo, para que posteriormente, como indica la norma, hasta que el pasivo se liquide, la entidad va a volver a medir el valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, y también lo hará en la fecha de liquidación del pasivo. Para ir terminando, tendríamos los bienes y servicios no identificables. En este caso, la norma nos indica que cuando la contrapartida identificable recibida pareciera ser menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio concedido o del pasivo incurrido, la entidad va a suponer que existe un bien o servicio no identificable que ya recibió o que va a recibir por parte del empleado. Como ejemplo tendríamos los servicios pasados o futuros del empleado. La medición en este caso sería de los bienes y servicios no identificables, la diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor razonable de los bienes y servicios identificables recibidos. Continuando con la exposición, tenemos la sección 33 que habla sobre la información a relevar sobre las partes relacionadas. Esta norma requiere que la entidad que informa revele las transacciones con sus partes relacionadas, las relaciones entre controladoras y subsidiarias, sin importar si se efectuaron o no transacciones entre dichas partes relacionadas. Alcance. La sección pretende que los estados financieros revelen toda la información necesaria con el fin de identificar si la existencia de las partes relacionadas afectan la situación financiera de la entidad reportante. Objetivo: establecer los parámetros de la información a relevar sobre las partes relacionadas de una entidad y formar una opinión si la existencia de las partes relacionadas afectan la situación financiera. Entre las definiciones tenemos la parte relacionada, que es una persona u entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. Transacciones con partes relacionadas. Es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada con independencia de que se cargue o no un precio. Personal clave de la gerencia. Son personas que tienen autoridad y responsabilidad para identificar, dirigir y controlar las actividades, ya sea de forma directa o indirecta, incluyendo cualquier administrador, ¿verdad? No se considera como partes relacionadas dos entidades que simplemente tienen en común un administrador u otra persona clave de la gerencia, o bien dos participantes en un negocio conjunto por el mero hecho de compartir el control conjunto sobre dicho negocio conjunto. Tenemos suministradores de financiación, sindicatos, entidades de servicio público, departamentos y gerencias gubernamentales. Información a relevar. Deberán de revelarse las relaciones entre una controladora y subsidiaria con independencia de que hayan habido transacciones entre dichas partes relacionadas, ¿verdad? Como tanto en nombre de la controladora, si fue diferente el de la parte controladora última del grupo, ¿verdad? También una entidad revelará las remuneraciones del personal clave de la gerencia en total, el importe de las transacciones, como el importe de los saldos pendientes y sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, y la naturaleza de las contraprestaciones a proporcionar en la liquidación, ¿verdad? Muchas gracias. Le dejo el espacio al siguiente compañero para que continúe con la exposición. Muy buen día. Continuando con la presentación de la sección 33, ahora hablaremos sobre la información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Esta sección nos define transacción entre partes relacionadas como una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada con independencia de que se cargue o no un precio. Un ejemplo podría ser una transacción entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona.
Si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas, deberá revelar la naturaleza de la relación con cada parte relacionada, asimismo la información sobre las transacciones, saldos pendientes y los compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales en los estados financieros. La información a revelar incluirá como mínimo el importe de las transacciones, el importe de los saldos pendientes, las provisiones de las deudas incobrables relacionadas con el importe de los saldos pendientes y el gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y de dudoso cobro procedentes de partes relacionadas. Una entidad revelará dicha información de forma separada para cada una de las siguientes categorías: entidades con control conjunto con influencia significativa sobre la entidad, entidades sobre las que la entidad ejerce control conjunto o influencia significativa. Asimismo, el personal clave de la gerencia de la entidad, y si hubiera otras partes relacionadas, también deberá revelarlo. Cabe mencionar que una entidad estará exenta de dichos requerimientos de información a revelar en relación a un estado que ejerza control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa, y otra entidad que sea una parte relacionada porque el mismo ejerce control conjunto o la influencia significativa. Algunos ejemplos de transacciones que deberán revelarse si son con una parte relacionada son las compras o venta de bienes, compras o ventas de inmuebles y otros activos, así como los arrendamientos, las transferencias de investigación y desarrollo, entre otros. Es importante señalar que una entidad puede revelar las partidas de naturaleza similar de forma agregada, excepto cuando la revelación de la información separada sea necesaria para una comprensión de los efectos de la transacción entre las partes relacionadas en los estados financieros de la entidad. Muchas gracias por su atención.